Hola y bienvenidos a mi canal, donde comparamos armas de películas y videojuegos con sus versiones de la vida real. Aquí desmentimos mitos y descubrimos datos interesantes sobre armas. En este video hablaremos de 5 tipos inusuales de armas que no necesariamente parecen intimidantes o ilegales, pero que en algún momento fueron simplemente prohibidas. No siempre se trata de armas de destrucción masiva, o de pistolas aterradoras que generan sospechas por parte del gobierno. Entonces, ¿cuáles son estas armas interesantes y por qué fueron finalmente prohibidas? Vamos a descubrirlo, viendo el video hasta el final. La primera en nuestra lista parece ser un cuchillo común, pero la diferencia es que este cuchillo tiene la capacidad de disparar. Todo comenzó en los años 80, cuando se inventó en Estados Unidos el primer cuchillo balístico. Fue diseñado como un arma silenciosa para uso militar, con la capacidad de disparar la hoja si era necesario. Sin embargo, con el tiempo fue abandonado y posteriormente prohibido. El cuchillo tenía un diseño muy sencillo, con un potente resorte o un cartucho de gas ubicado en el mango, capaz de propulsar la hoja cuando fuera necesario. Para disparar el cuchillo balístico, solo había que tirar de una palanca y presionar un botón, y el oponente quedaba incapacitado. Pero, como siempre, las cosas no eran tan simples en la práctica. Primero, había problemas de calidad, ya que diferentes fabricantes de esta arma no siempre lograban un producto perfecto. Como resultado, estos cuchillos a veces disparaban accidentalmente a sus propios usuarios en las piernas, si la palanca interna se activaba por error. Segundo, para matar a alguien con un disparo de este cuchillo, era necesario acertar en una parte específica del cuerpo, y después del disparo, el combatiente quedaba desarmado. ¿Y por qué fue prohibido? Porque este cuchillo podía disparar hojas a velocidades de hasta 60 km por hora, lo cual era más que suficiente para penetrar casi cualquier parte del cuerpo humano. Teniendo en cuenta los problemas mencionados anteriormente, simplemente se prohibió para evitar que las personas se hirieran accidentalmente a sí mismas o a quienes las rodeaban. La siguiente en nuestra lista es una slapper, o más específicamente, un tipo de arma llamada blackjack. Y no estamos hablando del juego de cartas del casino. Hablamos de un arma prohibida en Estados Unidos que no es más que un pedazo de cuero. Como suele ser habitual, su historia tiene raíces en el mundo del crimen, ya que fue un arma tremendamente popular tanto entre mafiosos veteranos como entre detectives comunes. Entonces, ¿de qué se trata? Básicamente, se trata de una pequeña bolsa de cuero que puedes rellenar con casi cualquier cosa, desde monedas comunes hasta arena. Y podrías preguntarte, ¿qué daño puede hacer un trozo de cuero lleno de arena? Pues en realidad, mucho. Si empaquetas arena en una bolsa normal y la comprimes, su densidad no es muy diferente de la de cualquier objeto sólido. Como resultado, con un blackjack podías asestar golpes que fácilmente dejarían a una persona inconsciente o, en el mejor de los casos, le causarían moretones y hematomas. Naturalmente, esta arma terminó siendo prohibida en muchos países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido, porque cualquiera podía llevarla consigo, y a simple vista, ni siquiera parecía un arma. La tercera arma en nuestra lista probablemente sea familiar para la mayoría de los aficionados al fútbol. Hablamos de las porras telescópicas. Básicamente, es una porra con la estructura de un catalejo marítimo, solo que en lugar de una lente, tiene un extremo de impacto capaz de romper un cráneo. La historia de esta arma tiene sus raíces en las fuerzas del orden, ya que no siempre es conveniente para un policía cargar con una enorme porra. Así que los responsables gubernamentales se devanaron los sesos y crearon una porra que, cuando está plegada, no es mucho más grande que el mango de un paraguas. Con el tiempo, la fama de este dispositivo se extendió a diversas organizaciones criminales,
y más tarde la gente común también empezó a adquirir estas porras como medio de autodefensa. Cuando está extendida, esta porra puede no parecer muy amenazante, pero si estás a punto de ser atacado por un tipo enorme, puede darte una ventaja considerable incluso contra un oponente mucho más grande. Esto se debe a que la mayor parte de la energía cinética de un golpe se concentra en la punta de la porra, maximizando el daño que puede infligir. Y, como suele ocurrir, este dispositivo ganó popularidad. Fue clasificado como un arma contundente y finalmente comenzó a ser prohibido o restringido en varios países, incluidos Canadá, Australia, Alemania y Noruega. La siguiente arma prohibida en nuestra lista es un bastón común para personas que no pueden caminar por sí mismas. Bueno, al menos parece un bastón común, pero en realidad los bastones que ocultan una hoja están prohibidos. La historia de esta arma posiblemente comience en el Japón antiguo o en el Imperio Romano, aunque necesita más investigación. Sin embargo, ganó popularidad entre varios aristócratas adinerados que, en la mayoría de los casos, podían caminar perfectamente sobre dos piernas, pero usaban el bastón como un accesorio de moda en ese momento. Naturalmente, estas personas a menudo eran atacadas en callejones, por lo que empezaron a llevar armas ocultas como espadas o cuchillas dentro de sus bastones. Ahora imagina que tú y un grupo de matones ven a un aristócrata con sombrero y gafas y piensan: vamos a robarle rápido su reloj de oro y sus monedas. Pero de repente saca una espada de la nada. Aunque en ese entonces la legalidad de esta arma todavía era cuestionable, hoy en día está clasificada como un arma blanca oculta o simplemente como un arma blanca en muchos países, incluidos el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Rusia. Por lo tanto, si llegas a encontrar algo así legalmente, solo sería en forma de objeto de museo o de colección. Definitivamente has oído hablar de los nunchaku. Es como el arma original de las tortugas ninja, y está causando bastante controversia. Quiero decir, ¿quién pensaría que dos palos conectados por una cadena podrían ser prohibidos y declarados ilegales? Aunque no lo creas, los nunchaku tienen una historia bastante interesante. Comenzaron como una herramienta agrícola utilizada por campesinos en Okinawa y luego evolucionaron hasta convertirse en un arma formidable, popularizada en las películas de Kung Fu de los años 70. Con la ayuda de Bruce Lee, esta arma ganó muchísima popularidad y empezó a tomarse demasiado en serio. Se veía tan intimidante que en algunos países los gobiernos creyeron que podría representar una amenaza extrema, por lo que finalmente los nunchakus fueron prohibidos, y ahora son tan ilegales para los civiles como portar una ametralladora. ¿Te imaginas lo ridículo que es eso? Así que sí, es totalmente cierto que los nunchaku han sido declarados ilegales en muchos países y estados, incluyendo Nueva York, California e incluso Australia, Canadá y el Reino Unido. Las razones de estas prohibiciones son variadas, pero algunas personas creen que es porque los nunchaku están asociados con actividades criminales. Quiero decir, si ves a alguien caminando por la calle con un par de nunchaku, probablemente saldrías corriendo en la otra dirección, ¿verdad? Lo dudo mucho. Pero seamos realistas. Los nunchaku no son más peligrosos que otras armas legales, como los bates de béisbol o los cuchillos de cocina. De hecho, muchos entusiastas de las artes marciales argumentan que los nunchaku tienen usos legítimos en la autodefensa y el entrenamiento de artes marciales. Entonces, ¿por qué se están prohibiendo? Es como si quisieran quitarnos nuestros sueños de ser ninjas. En conclusión, puede que los nunchaku no sean el arma más práctica, pero sin duda son geniales. Si las prohibiciones sobre los nunchaku están justificadas o no es algo que se puede debatir, pero una cosa es segura: manejar un par de nunchaku te hará sentir como una tortuga ninja.